Hola, ¿qué tal YouTube videntes? Bienvenidos a una nueva entrega de este su curso de base de datos Oracle 21. Comenzamos una nueva sección. Vamos a hablar de los redo log archivados, los archive redo log, que es un concepto básico para cualquier base de datos Oracle que debería estar siempre activo, siempre funcionando y que nos habilita, nos capacita para poder recuperar una base de datos, digamos, hasta el último punto de fallo, hasta el último momento en el que nuestra base de datos ha fallado. Entonces, lo primero que tenemos que comprobar es si tenemos o no activo los Archive Redo Log, los Redo Log archivados. A esto se le denomina Archive Log o No Archive Log. Por defecto, las bases de datos Oracle se instalan en modo No Archive Log. Es decir, no está activado el archivador de los redo log. Entonces uno se pregunta ¿en qué afecta esto? ¿Qué es lo que me aporta a mi sistema? ¿Por qué es tan importante? Pues básicamente esto. Imagínense que yo tengo una serie de ficheros en mi base de datos. Estos ficheros trabajan, recuerden, junto con los redo log de mi base. Cada vez que yo voy aquí transaccionando, se van creando los redo log. Entonces un backup, imagínense que hacemos un backup para las 2 de la mañana, lo programamos para las 2 de la mañana, de mi fichero 1 y mi fichero 2. Entonces, yo sé que yo tengo mi base de datos salvaguardada hasta el lunes a las 2 de la mañana. Ya yo sé que lo tengo en un medio de almacenamiento y no tengo ningún problema. Pero, digamos que yo vuelvo a arrancar mi máquina una vez que ya yo hice mi backup, inicio mi base de datos y como ya sabemos esto se puede hacer online. Entonces, en este redo, recuerden que van las transacciones que se van haciendo aquí. Entonces, imaginen que en el primer redo se me ha grabado todo entre las 2 y las 8 de la mañana. Todas las transacciones que tenemos aquí. Se llena el redo, paso al siguiente y aquí se graba todo entre las 8 y las 12 de la noche. Como hay mucho más usuarios conectados al sistema, pues tarda menos tiempo. Pasamos entonces al redo 3 y este llega hasta las 2 de la tarde. Entonces ahora yo tengo todo lo que se ha hecho del backup y todo lo que se ha hecho en mi sistema hasta las 2 de la tarde. Pero a partir de las 2 de la tarde se produce la vuelta en anillo y este primer redo log empieza a tener las transacciones de las 2 a las 4 de la tarde. Entonces, ¿qué pasa? Que esto realmente ya lo he perdido, no está en ningún sitio. Entonces, esto en modo no archive log no importa, porque yo ya sé con lo que estoy trabajando en mi sistema. Pero no lo tenemos aquí en estos ficheros porque cada vez que el sistema sincroniza, recuerden que tenemos aquí almacenados en estos ficheros los datos que están en los redo se van guardando. Entonces mis datos entre las 2 y las 8 están aquí. Pero, ¿qué pasa si se estropea o se daña alguno de estos ficheros? Y, consecuentemente, perdemos todo lo que teníamos entre las 2 y las 8. Estos ficheros se corrompen, se borran. Entonces aquí tendríamos un problema porque yo solo tengo el backup del lunes, pero nada más. Porque ya no puedo utilizar estos de aquí porque me faltan los que hay entre las 2 y las 8 porque ya no tengo el redo log, han sido sobrescritos y además los ficheros los he perdido. Por lo tanto, si yo estoy en modo no archive log, solo hay un posible tipo de recuperación, que es recuperar de la última copia que tengo guardada. Por lo tanto, yo puedo dejar la base de datos exclusivamente como estaba a las 2 de la mañana. Porque aquí puedo recuperar hasta las 2, pero no puedo recuperar lo demás. He perdido todo lo que se ha hecho entre las 2 de la mañana hasta las 4 de la tarde de ese día. Porque todo lo demás no vale. El sistema dice que aunque tenga todo eso, no va a haber posibilidad de hacer nada porque al perder el primer redo log, todo lo demás no vale para nada, está perdido. Se convierte en basura dentro del sistema. Entonces, como estoy en modo no archive log, siempre tengo en mi backup, yo siempre sé que si hay algún fallo, tengo que recuperar hasta la última copia que tengo. Hay algunas excepciones que las veremos más adelante, pero formalmente esto sería así. ¿Por qué? Porque hay una ruptura en algún momento dado en mi información y pierdo entonces los dos ficheros, por ejemplo, que tenían las transacciones entre las 2 y las 8. No están.
Entonces, aquí por ejemplo, en modo normal, yo voy grabando en mis redo log, se llena, se produce un log switch, se hace un checkpoint y se guarda en el fichero de datos. Es decir que al final lo que se hace es este proceso en anillo que ya lo estuvimos viendo en videos anteriores. Cada vez que se llena un redo log, se hace un log switch y se sincroniza lo que hay en memoria con el fichero de datos. Ese es el proceso normal. Por lo tanto, lo que había en mi redo log se guarda automáticamente en el fichero de datos. Pero si estoy en modo Archive Log, lo que sucede es esto. Además de guardar o sincronizar mi base de datos, se toma el redo log que acabo de llenar y lo guardo, lo archivo en alguna locación. Es decir, ya no lo pierdo, no pierdo la información que yo tenía en mi redo log, sino que queda guardada en algún lugar, en algún disco de almacenamiento, etc. Y esto, si yo voy trabajando esto redo log por redo log, al final voy a tener un conjunto de archivados de redo log que van a coincidir con todo el trabajo que se ha ido haciendo. Es decir, estos se van sobreescribiendo, no hay ningún problema, pero todo lo que se ha ido haciendo va quedando guardado en ficheros de redo log archivados. Estos serían redo log online y estos son redo log archivados. Entonces, ¿cómo quedaría el proceso en modo Archive Log? Pues yo tendría mis ficheros con mis redo log, tendría el backup de mi día anterior, pero yo tendría esto, los procesos de mi base de datos de las 2 a las 8, de las 8 a las 12 en el próximo switch y de las 12 a las 2 de la tarde en el próximo switch. Pero ¿qué ha pasado? Que todos estos ficheros ya están archivados y ya no he perdido estos. Estos datos están o estaban en el redo, estaban en el fichero que se ha arruinado, pero no hay problema porque los tengo en mis archive log. Ahora, ¿cómo será el backup? El backup será los ficheros, eso sí, tengo que recuperar lo que guardé el lunes en la noche. Luego tomo todos los archives que están guardados. Recuerden que cada vez que se van llenando los redo log se va guardando uno. Entonces voy a tener los 3 de las 2, las 12 y las 8. Y luego entonces cogeré el último redo online, que es este de aquí. No el último archivado, sino el último online. Porque el último online ya tiene todas las transacciones que se han ido dando hasta ese momento. Entonces, en el caso de los archive log, la copia de seguridad, el backup y el restore van a ser los ficheros de datos, los archivers, desde la última copia de seguridad hasta la más reciente y el último redo log online que tiene las últimas transacciones. Esto es una vista general porque al final tiene más impacto, pero esto es lo más importante que tenemos que saber. Entonces, el resumen sería que si estoy en modo no archive log, nunca voy a tener la garantía de recuperar toda mi información en caso de fallo en mi base. Si estoy en modo archive log, voy a tener la garantía de que siempre voy a poder recuperar hasta el último momento toda mi información, hasta el momento en el que falló mi base de datos. Como en todo, hay excepciones, pero lo normal es esto. Si yo voy guardando mis backups, mis archivers y guardo bien mis redo log multiplexados, es casi seguro de que no se va a perder nunca ni una sola coma de nuestra base de datos. Entonces, ¿cuál debe ser el proceso correcto que debemos hacer como administrador de base de datos? Siempre Archive Log activado, todo el tiempo. En producción, Archive Log, siempre activo. En desarrollo se podría hacer como se quiera, pero en producción siempre esta opción de Archive Log debe estar activado. Este es el seguro que tienen todos los datos de nuestra base de, digamos, protección para todas las operaciones, transacciones y archivos con los que trabaja la base. Si tenemos Archive Log activado, tenemos un respaldo correcto de todo lo que se está haciendo en nuestra base de datos. Entonces, eso va a ser todo en esta introducción a los archive log de nuestra base de datos Oracle. Más adelante vamos a poner manos a la obra, adentrándonos en nuestra base de datos para ver cómo se trabaja todo esto de forma operativa, que es cómo se puede aprender correctamente. Más adelante continuaremos. Nos vemos en una siguiente entrega.